Muy buenos días para todos, bienvenidos de nuevo a este espacio de capacitación virtual del Consejo Profesional. En el día de hoy les ofrecemos disculpas, no nos va a acompañar el doctor Marco, de último momento pues tiene una situación de salud por la cual no nos puede acompañar el día de hoy, pero con todo el gusto vamos a abordar el tema de ejercicio ilegal el día de hoy. Vamos a intentar explicar lo más concreto y lo más preciso posible cuáles son esas características, esas condiciones, esos comportamientos que configuran el ejercicio ilegal, desde luego para abordarlo de una forma preventiva, para explicar cuáles son los procedimientos, cuál es el procedimiento a seguir en cada una de estas variables del ejercicio ilegal, conociendo desde el Consejo Profesional que es un flagelo que lesiona seriamente el ejercicio y la gremialidad, de manera que comportando o teniendo en cuenta estas necesidades del gremio, de las profesionales, vamos a dar abordaje entonces a este tema. Esperemos que sea de utilidad, sobre todo para unificar la información, para que manejemos la misma información, para que manejemos la misma, digamos, sintonía en el objetivo que debemos tener respecto del ejercicio ilegal, que es combatirlo, informar al usuario y tener sobre todo claro que somos todos intervinientes en una consolidación, en un desarrollo y promoción de las ciencias y del ejercicio profesional. Sin más preámbulo, vamos entonces a explicar el día de hoy el ejercicio ilegal, y no podemos hablar de ejercicio ilegal sin antes hablar del ejercicio profesional legal. ¿Cuáles son esas características que hace al ejercicio profesional legal para poder hablar de cuándo no se reúnen y cuándo se constituye pues el ejercicio ilegal? Lo primero que vamos a decir es que las normas en Colombia y en el mundo en general están dadas de menor a mayor, de lo más específico a lo general. En este caso, entonces, el ejercicio de la medicina veterinaria y de la zootecnia tienen su normatividad propia, digamos que tienen sus normas especiales, sus normas específicas. Y de ahí para allá, como ciudadanos, tenemos los deberes que siguen pues a cumplir como, digamos, en cualquier otra persona se espera. Entonces, esas normas generales para la medicina veterinaria y para la zootecnia están dadas en la Ley 073 de 1985 y en la Ley 576 de 2000. Sin embargo, a todos los ciudadanos nos es exigible también cumplir las normativas o la normatividad general, es decir, aquella que tiene que ver con el comportamiento ciudadano. Entiéndase el ejercicio comercial, el ejercicio de las obligaciones civiles y por supuesto la prevención o la sanción cuando ya se ha cometido de las situaciones delictivas, de los delitos, la conducta penal. Entonces, para el ejercicio profesional vamos a precisar que la Ley 576, que es nuestra norma específica, ha precisado en el artículo 62, que es un bonito resumen de los requisitos del ejercicio profesional, ha precisado cuáles son esos requisitos y nos trae 3 requisitos. Nos dice: haber obtenido el título expedido por una institución de educación superior reconocida, está registrado ante el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y nos dice cumplir con los demás requisitos señalados por las disposiciones legales sobre la materia. Ahí es donde entra, digamos, el abanico, el espectro de normas a regir o a jugar con el ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque se exige al profesional entonces el cumplimiento a la normativa ética, ¿cierto?, del registro profesional. Se exige adicionalmente y conforme su área de ejercicio, se exige el cumplimiento a la normativa territorial, lo relacionado con el plan de ordenamiento territorial. Se exige la normativa civil cuando le corresponda reconocer perjuicios en ocasión de su ejercicio, y se exige desde luego la prerrogativa policiva y penal. La policiva enmarcada en el Código Nacional de Policía y de Convivencia y la penal en el Código Penal. ¿De acuerdo? Entonces es para que armemos nosotros en conjunto este abanico de normas, este abanico de disposiciones, no para que las tengamos todas en contra, para que las consideremos como un yugo, sino para que veamos que cada una de ellas nos está aportando algo, y ese algo es lo que se opone al ejercicio ilegal, que si nos controlan, que si nos vigilan, también tenemos unas herramientas a las cuales acudir en pro del ejercicio que se espera desde el legislador, que se espera legal y adecuado a las normas éticas y a la peligrosidad que, como lo tratamos en la sesión anterior,
ha sido el factor por el cual el legislador ha elevado a normas el comportamiento profesional, en este caso de la medicina veterinaria y de la zootecnia. Visto ese abanico normativo, solo como un abrebocas a nuestro tema, vamos a decir que la vigilancia y control en la prestación de servicios profesionales tiene muchos actores, tiene muchos intervinientes. El primero de ellos y el más importante de todos será nuestro profesional. ¿Por qué? Del profesional se espera unas obligaciones calificadas desde la ley, se espera ir más allá que el ciudadano de a pie, digámoslo así. Entonces este profesional es quien debe reconocer, quien debe habilitar, quien debe tener la capacidad para identificar cuándo se tratan de unos servicios idóneos, prestos y cuándo sus servicios deben estar acorde a esa dignidad y decoro que exige la norma. En oposición también debe reconocer esas situaciones que se oponen, que son opuestas a esta prerrogativa. Entonces del profesional y del comportamiento profesional dependerá en gran sentido la vigilancia y control, no solo entre colegas, sino esa autoevaluación del comportamiento profesional propio. Los usuarios, como nuestro segundo interviniente, determinante también en la vigilancia y control de servicios profesionales, pues porque son el insumo base del ejercicio profesional, de ellos pues deviene la prestación de servicios al solicitarla. Y además también tienen una responsabilidad, y eso es lo que le vamos a apuntar, ya vamos a hablar un poquitico de la campaña institucional, pero también tienen una responsabilidad social respecto de sus solicitudes a un profesional, el reconocimiento a la educación de esa persona y una responsabilidad respecto del ejemplar, de brindarle o acudir a servicios que sean acorde con su vida y con la dignidad de la vida que tiene ese ejemplar. Recordemos que ahora son reconocidos en nuestra normatividad colombiana como seres sintientes y en consecuencia, en observar también ese valor que tienen esas vidas y ponerlas en manos de cualquier persona, pues también podría en algún momento auspiciar o colaborar al maltrato animal. Importantísimo que reforcemos esos conocimientos y esos conceptos en el usuario, lo vamos a ampliar un poco más. Las autoridades territoriales en salud pública, por lo general las secretarías de salud, junto con la Policía Nacional, a la puesta en marcha del Código Nacional de Policía y de Convivencia, tienen una función de inspección, vigilancia y control respecto de los establecimientos, respecto de la salud pública, que en efecto el ejercicio, las actividades que se estén realizando en un establecimiento, pues no pongan en mayor peligrosidad a la comunidad respecto de, ustedes lo conocen mejor que yo, vectores, vertimientos, todo este tipo de situaciones que se generan a la prestación de servicios profesionales. Por su parte, el ejercicio comercial tiene también una autoridad vigilante que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto para vigilar, valga la redundancia, para vigilar que el ejercicio entre unas y otras establecimientos, entre unos y otros establecimientos de similares condiciones, pues se den unas garantías de lealtad, de respeto, de consideración, que no se pase por encima del otro y mucho menos que se atente contra los servicios del consumidor. ¿De acuerdo? Finalmente, y haciendo alusión a esas normas generales a las que me referí iniciando esta sesión, la codificación penal y civil aplica pues para todos los ciudadanos y tiene que ver con la responsabilidad, la civil, de responder por los perjuicios que se le pueda generar a otro, y la penal de responder por eventuales conductas delictivas en las que por dolo, o sea con intención, o por culpa, sin querer, se le genere a otra persona. Ese es, digamos, el marco general de vigilancia y control en la prestación de servicios profesionales. Teniendo ya este marco legal, este marco normativo, podemos entrar a hablar de qué es el ejercicio ilegal. Ya dijimos cuándo es legal, por qué es que es legal, qué nos exige, cuáles son los parámetros de vigilancia. Ahora vamos a decir cuándo escapa ese ejercicio ilegal a estos parámetros y básicamente se opone a las garantías que espera el legislador de la atención a los ejemplares animales. El ejercicio ilegal es aquel que se opone a las garantías, primero, de idoneidad a la formación académica, es decir, aquel al que se deja al azar
el conocimiento de alguna persona. Se le entrega la vida de un ejemplar al azar del conocimiento de otra persona, sin saber si conoce o no cómo atender esta situación. Es aquel que se opone también al conocimiento y respeto por la normatividad ético-profesional. Recordemos que en el ejercicio ilegal, la característica está en que al oponerse la persona al régimen legal, digamos, al salirse de ahí, deja sin un asidero, sin un soporte al usuario para que pueda reclamar o hacer valer sus derechos. Entonces, digamos que el soporte, las actividades para hacer valer esos derechos son mucho más tediosas y menos específicas que cuando se acude a un profesional. El profesional tiene su tribunal de ética, el profesional tiene quien lo llame al orden, no necesariamente por sanción, como lo vimos en las sesiones anteriores, pero sí tiene quien lo llame al orden, quien le diga medidas correctivas, quien lo llame, digamos, a cumplir esa misión profesional. La persona que ejerce de manera ilegal se abstrae de todo eso y simplemente queda en la esfera, digamos, de la normatividad general, es decir, de la comercial, de la civil y de la penal. Esto para que lo tengamos presente, lo vamos a desarrollar con mayor precisión, pero para que tengamos presente que simplemente él se abstrae de una de estos círculos, digamos, de estos regímenes normativos. Se opone también el ejercicio ilegal a la garantía de conocimiento por parte de una autoridad específica. Pues si se opone a la ciencia, también se opone al tribunal que conoce y que pone, digamos, reglas a ese ejercicio profesional. Se opone a la salvaguarda y bienestar del animal objeto de atención, lo voy a llamar atención y siempre uso entre comillas porque atención para todos nosotros pues es el deber ser es que sea prestado por un profesional, sin embargo pues para acortar un poco la explicación lo voy a llamar siempre atención. Se opone a las actividades legales y seguras para la comunidad, es decir, se opone a ese deber social de seguridad y de salud pública. Y por supuesto se opone al desarrollo y posicionamiento de la ciencia. Esto sin contar que se opone también al reconocimiento de la educación como herramienta de crecimiento social y de solidificación de tejidos sociales. ¿Qué comportamientos entonces constituyen ejercicio ilegal? Ya hemos dicho a qué se opone, de qué regímenes, a qué regímenes se abstrae, a cuáles no. Vamos a decir ahora cuáles son esos comportamientos que constituyen el ejercicio ilegal. Y para hacerlo un poco más sencillo, lo vamos a tratar en dos grandes grupos. El primero es el ejercicio ilegal que se comporta, que constituye, que se concreta por parte de una persona que no es profesional. Y entonces todos estarán pensando, ¿cómo así? ¿Es que una persona que es profesional puede incurrir en ejercicio ilegal? La respuesta es sí y es nuestro segundo gran grupo de variables, de comportamientos. Vamos a quedarnos primero en la de las personas no profesionales. Aquí vamos a encontrar 4 variables. Sé que muchos de ustedes las conocen porque han tenido contactos o porque de alguna u otra forma han sido lesionados por este tipo de comportamientos y por eso es que los tenemos que conocer y tenemos que conocer cuáles son esas variables y cómo actuar frente a cada una de ellas, porque hay que hacerles frente de manera, pues actuando con las herramientas que tenemos en la actualidad, ¿de acuerdo? Todos tal vez tenemos posturas u opiniones diferentes sobre cómo queremos que sean las cosas y hay que trabajar en ello. Sin embargo, vamos a hablar del estado actual de las cosas y de cómo proceder en este momento con el marco legal que tenemos en este momento, ¿de acuerdo? La primera variable para el ejercicio profesional, para el ejercicio ilegal, por persona que no es profesional, es aquel personaje que se identifica con un número de registro que no le pertenece. Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo. Juan Pérez, por poner un ejemplo, Juan Pérez usa el número, que no es profesional, usa el número de registro profesional de una persona que encuentra en nuestra base de datos o que encuentra por cualquier medio de información que tenga y empieza a identificarse como Juan Pérez con registro profesional 1234. Y resulta que el registro profesional 1234 pertenece, lógicamente, a otro profesional. Esa es la primer variable. Esto se constituye como falsedad en documento. Es una conducta penal, es un delito. Su competencia está en la Fiscalía General de la Nación, ¿de acuerdo? La segunda variable es
cuando Juan Pérez, en lugar de tomar el registro 1234, se hace pasar por el profesional de nombre XYZ, lo que sea, al que corresponde el registro profesional, ¿de acuerdo? O sea, toma la identidad de ese profesional y se hace presentar, se presenta como esa persona. Eso se denomina falsedad personal y también es un delito. Y es un delito que tiene una característica especial, y es que la persona que es afectada, o sea, la persona a la que le correspondía el registro profesional 1234, es quien está obligada a poner esa denuncia. ¿Ante quién? Ante la Fiscalía General de la Nación. Le están, digámoslo así, usurpando su identidad. La tercera variable para este grupo de personas que no son profesionales y ejercen de manera ilegal es aquella persona que informa conocimientos empíricos y experiencia que le equivalen a la formación para prestar el servicio profesional. Y aquí lo vamos a resumir en una palabra que es bastante usada en estos espacios, y son los teguas. Estos son los denominados teguas, aquellas personas que no se identifican con registro profesional o como otro profesional, sino que se abstraen totalmente, rechazan totalmente la formación científica, la educación, y dicen que su experiencia o sus conocimientos adquiridos por varias fuentes son suficientes para ejercer igual o mejor, porque muchas veces lo presentan así, igual o mejor que un profesional. Este tipo de comportamiento, tal vez el más frecuente de los comportamientos que vamos a analizar el día de hoy, es un comportamiento que no solo se opone al deber ser lógico de formación, a la evolución de las ciencias, sino que aparte constituye dos tipos de conducta ilegal. La primera, el ofrecimiento engañoso de bienes y servicios, que es una conducta penal, o sea, constituye un delito. Y la segunda, que es la infracción al Estatuto del Consumidor. Se está engañando a una persona para que por medio de situaciones que no son ciertas acceda a la prestación de un servicio, y esa prestación del servicio, lejos del altruismo que todos suelen alegar, es una prestación del servicio que conlleva un componente económico, que conlleva un pago. Entonces se está valiendo, se está enriqueciendo a partir de una situación que no es cierta. Eso es sancionado por el legislador, como ya lo dije, desde el Código Penal por el ofrecimiento engañoso de bienes y servicios, y desde el Estatuto de Consumidor por el engaño al consumidor. La cuarta variable de este grupo de personas no profesionales corresponde a los estudiantes de carrera profesional de un programa afín o de MB, MBZ, aún no graduado, que se avesa al ejercicio profesional sin estar pues recibido como tal. Aquí se abre una competencia legal, digamos, transitoria, especial, muy específica, y es la de la universidad. Adicional a que se constituye un ofrecimiento también engañoso de bienes y servicios, corresponde a la universidad, por medio de un control disciplinario interno, investigar la situación y imponer, si es del caso, la sanción correspondiente al estudiante, toda vez que este tipo de prácticas se oponen al deber ser de vigilancia respecto de la formación que está recibiendo ese estudiante. Nuestro segundo grupo de conductas, de comportamientos que constituyen el ejercicio ilegal, está enmarcado por aquellos profesionales que incurren en ejercicio ilegal en dos situaciones precisas. La primera es porque el profesional se extralimita al ejercicio de la otra profesión. Entonces, nuestra ley 073 de 1985 dispone en los artículos 3 y 4 las actividades que son exclusivas para la medicina veterinaria en el artículo 3 y para la zootecnia en el artículo 4. Cuando un profesional de la medicina veterinaria incurre en las actividades de la zootecnia o un profesional de la zootecnia en los de la medicina veterinaria, se entiende ejercicio ilegal, pero al ser cometido por un profesional, corresponde al Tribunal de Ética adelantar la investigación e imponer eventuales sanciones. En el mismo sentido, cuando el profesional ejerce, estando vigente, una sanción de suspensión en el ejercicio profesional, vigente, ojo, no quiere decir que aparezca el antecedente, sino que el tribunal dice está vigente, está sancionado el 1 de enero al 30 de enero, por poner un ejemplo, vigente es en ese interregno. Si ejerce en ese interregno de sanción, entonces se constituirá también
ejercicio ilegal y corresponde de nuevo al Tribunal de Ética investigar y eventualmente imponer la sanción que corresponda por esta inobservancia a la sanción de suspensión. Estos son los dos grandes grupos, digamos, de comportamientos que constituyen el ejercicio ilegal. Es importante resaltar que ese ejercicio ilegal no se queda solo en la afectación al gremio en concreto de los médicos veterinarios y de los zootecnistas que eventualmente son lacerados, son lesionados con este flagelo. Es importante relacionar que muchos de los efectos del ejercicio ilegal lesionan de manera directa a la comunidad y es que no media, por ejemplo, no media el conocimiento científico para proceder respecto de un ser vivo. Entonces estamos dejando de nuevo al azar la atención de un ser vivo que la ley ha denominado, que la ley ha reconocido como sintiente y se le está entregando sin ningún tipo de responsabilidad ni criterio a una persona sin, digamos, verificar que sus conocimientos sean los ideales, los idóneos para prestar un servicio adecuado a su bienestar y a su salud. Adicionalmente, se puede asociar con falta de cuidado por parte del propietario al auspiciar, como ya lo señalé hace algunos momentos, al auspiciar el maltrato animal. Si yo estoy proponiendo una salud y un bienestar animal, lo lógico es que acuda a servicios que me propendan por ese tipo de objetivos, no que deje al azar y que vaya donde cualquier persona a que atiendan a un ser que ya reconocí como sintiente, como especial, como todo lo demás, sino que por el contrario garantice los mejores servicios para ese ejemplar. Apoya la actividad ilegal de la atención, que implica la ilegalidad también en la adquisición de medicamentos. Esa adquisición de medicamentos es un flagelo importante para la comunidad, pues los medicamentos sometidos a control oficial, que son de uso médico veterinario, son también usados y adquiridos en otro tipo de mercados ilegales para constituir conductas delictivas. De manera que la persona que se avesa al ejercicio ilegal para atender, de nuevo entre comillas, a un ejemplar, se está avesando también o está comportando también la adquisición de medicamentos por medios ilegales, no habría otra forma de adquirirlos. Entonces está propiciando un mercado que constituye también un flagelo para la sociedad en materia de delincuencia. Se fomenta la improvisación de servicios a costo de prueba y ensayo. La evolución de la ciencia nos dice que si estamos en un estado científico en este momento es porque hay un recorrido bastante amplio y bastante costoso, eso lo conocen mejor ustedes que yo, bastante costoso, al que la persona que se avesa al ejercicio ilegal se opone, simplemente retrocede y vuelve y empieza a prueba y ensayo en ejemplares, situación que digamos se amalgama o que tiene mucho que ver con el maltrato animal. Se incentiva la informalidad y la desprotección laboral, el mercado que deja de recibir la persona que ha impreso sus esfuerzos para educarse, para ejercer de manera legal y para aportar al país, pues deja de percibir todo ese mercado por aquella persona que está improvisando espacios, que está generando un mercado ilegal a la adquisición de medicamentos, que se está presentando de manera engañosa. Entonces, sin duda alguna es un efecto, tiene bastantes efectos lesivos para el ejercicio profesional y ojo que también para la comunidad. Sobre este aspecto es que tenemos que formar a nuestros usuarios, sobre cómo afecta a nuestra comunidad el ejercicio ilegal, para que nuestros usuarios, lejos de tener como prioridad un valor, tengan como prioridad la eficiencia en los servicios y su representación en el aspecto social. ¿Cómo combatimos entonces ese ejercicio ilegal? Ya dijimos cómo se constituye, los comportamientos, ya dijimos cómo lesiona en múltiples espacios a la sociedad y a la comunidad en concreto profesional. Ahora vamos a decir cómo lo combatimos, qué hacemos para que disminuya o para que las autoridades en efecto puedan investigar y eventualmente sancionar este tipo de comportamientos. Lo primero que hay que hacer es informar al usuario.
Debemos generar una campaña consolidada, una campaña en la que aunemos esfuerzos y de manera especial informemos al usuario en que sus prerrogativas no son absolutas, que no porque él considere una cosa, eso es cierto, que debe propender por verificar las situaciones de esa prestación del servicio. Y eso no quiere decir ahora que le demos el espacio al usuario para que, digamos, que realice lo que o solicite lo que a él le parezca dentro de la prestación del servicio, no. Pero sí tenemos que orientarlo a cómo verificar cuándo está acudiendo a un servicio que es profesional y cuándo debe poner en duda la idoneidad de un servicio. ¿Qué se debe hacer entonces? Informarle sobre los derechos, sobre los deberes que tiene a la prestación de servicios en general. Requerir ya de manera particular, requerir los soportes en cada solicitud de servicios. Cuando nos dicen que atendamos un servicio que viene remitido, que tiene un antecedente de atención previa, es importante requerir esos soportes. ¿Cuáles son esos soportes? Nos van a servir bien para constituir un caso que viene normal por un ejercicio profesional normal, legal, o bien para constituir los soportes para acudir a una autoridad competente frente al ejercicio ilegal. Verificar la información de la persona que presta el servicio para así identificar a qué autoridad le compete el conocimiento. Si se trata de una persona jurídica de un establecimiento, entonces tendremos algunas posibilidades de índole comercial y de salud pública para que se realice inspección, vigilancia y control. Por el contrario, si se trata de una persona natural, de un civil, tendremos entonces alternativas de orden civil y penal por los perjuicios o por la comisión del delito, ¿de acuerdo? Instruir al personal auxiliar y colaborador en los límites de sus actividades. Es una variable, digamos, no la incluí dentro de los grupos del ejercicio ilegal porque no es el objetivo, porque sucede en mucha menor frecuencia en comparación a las demás, pero que también se presenta, y es que los colaboradores o el servicio, las personas que están al servicio auxiliar se extralimitan en sus facultades y terminan ejerciendo o realizando actividades que son exclusivas de los profesionales. Corresponde a los profesionales esa orientación, esa capacitación y sobre todo esa vigilancia para que esos límites se respeten y para que se ejerza con decoro la ciencia de la que son titulares. Acudir a las autoridades competentes para la verificación de las situaciones, y este es un punto clave en el que tenemos que reforzar estos conocimientos que yo sé que no hacen parte de la, digamos, de la formación propia de la ciencia en la que ustedes son profesionales, pero que son necesarios. Hay que nutrirnos de las otras disciplinas y es necesario conocer estas herramientas legales en la medida en la que nos van a servir para prevenir y, en caso de que ya se concreten las situaciones, saber identificar a qué autoridad puedo acudir. Entonces, sí es importante este tipo de formación, socializar este tipo de casos es importante, socializar las alternativas legales que se tienen también es importante, de manera que se desdibuje esa desprotección, sino que identifiquemos y unifiquemos la información sobre a quién es que se debe acudir, porque no es que no se pueda o no se quiera realizar algunas actividades, sino que la competencia legal en materia jurídica es un marco que le dice a uno qué hacer y cómo hacer y hasta dónde llegar. Entonces, en el evento en que una entidad o una institución, un organismo, extralimita ese marco, está usurpando el marco legal, la competencia legal de otra entidad, de otro organismo, otra institución. Eso es un conflicto administrativo que puede conllevar seriosísimas sanciones para el organismo y para la actividad que realiza ese organismo. Entonces, no se trata de querer o no querer, sino de respetar los límites de la competencia de cada autoridad. Por eso es necesario identificar cuál es la conducta para saber a qué autoridad acudir y para qué y con qué fin. Importantísimo, para verificar la legalidad del prestador de servicios profesionales, importantísimo, informar al usuario sobre los derechos y deberes que como solicitante del servicio pues le atañen. ¿Cuáles son esos derechos y deberes respecto de la identidad o de la identificación profesional? ¿Tiene derecho el usuario a solicitar el número del registro profesional?
a verificar la información del profesional, y no entendamos esto como a poner en duda y que entonces ahora todo, no. Se trata de informarle al usuario cuáles son los canales por medio de los cuales puede acceder a verificar que ese registro profesional corresponda, que en efecto pues esté avalado por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. Los canales de comunicación están abiertos en nuestra página web recientemente lanzada, en reciente lanzamiento. Está ya disponible la consulta, el botón de consulta por medio de nombre, de apellidos, de número de registro, de número de cédula, de manera que hay cómo filtrar la información para que verifiquemos en todo caso que estamos en una persona de conocimiento y de formación adecuada para el fin que estamos solicitando. Informarle al usuario que debe estar atento al tipo de establecimiento y de los servicios ofrecidos. Si yo acudo a un establecimiento de servicios estéticos y me están ofreciendo de manera sosegada o medio oculta servicios profesionales, desde ya eso tiene que ser un indicador de desconfianza. Una cosa dice la publicidad, otra cosa son los servicios que me ofrecen. Eso tiene que ser desde el inicio un indicio de desconfianza para el usuario. Informarles sobre el derecho que tiene a solicitar los soportes de la prestación de los servicios. Tiene derecho independientemente del servicio que se trate, y les voy a poner un ejemplo bastante, digamos, bastante diferente a lo que estamos tratando, pero por el mero hecho de un servicio tan sencillo como el de, no sé, el de una prestación de una lavandería, nos dan un recibo. ¿Cómo es posible que no vayamos a solicitar un recibo, un registro, un reporte cuando estamos dejando en manos de otra persona la atención de la vida, de la salud, del bienestar de un ser vivo, valga la redundancia? Entonces, solicitar en todos los casos los soportes de la atención del servicio que se haya solicitado, incluidos los servicios estéticos. Es importante para generar en algún momento la identificación del lugar y la identificación del prestador de servicios. Es importante. Tener presente la oferta normal de los servicios. Si por lo general, si la medida general es o anterior es de X valor, pues de eso tan bueno no dan tanto. Eso es una máxima que se debe tener en cuenta a la hora de solicitar la prestación de bienes y servicios. Desconfiar como usuario, informarle al usuario que de los insumos de la prestación, de la mano de obra, por así decirlo, de la prestación de un servicio se requiere o equivale a cierto valor, y cuando eso no corresponde debe ser un indicador de desconfianza para el usuario. Requerir a precisión la información sobre quién, dónde y cuándo se prestan los servicios. Y aquí lo precisamos porque en muchas ocasiones se da, digamos, el inconveniente o el comportamiento ilegal al requerir el servicio en un establecimiento que no tiene autorizado la prestación de servicios profesionales, y sin autorización del profesional se traslada el ejemplar y se brinda un servicio también ilegal en otro lugar. Entonces es importante que el usuario siempre esté informado, siempre identifique cuáles son esos derechos y tenga plena claridad de quién, dónde y cuándo es que se le está ofreciendo el servicio, ofreciéndose antes de, y quién, dónde y cuándo se prestó en efecto ese servicio. ¿De acuerdo? ¿Cómo procedemos entonces ya desde el ámbito legal frente al ejercicio profesional? El usuario. Se requiere del usuario que recopile la información. Esa recopilación de la información debe ser legal y válida. Quiere decir que no esté amañada, que no vaya con ese objetivo. Esas pruebas, digamos, estilo magazine, de esconder y pretender rehacer o constituir una prueba de manera oculta, es una prueba ilegal desde el punto de vista procesal. Entonces esa no es la idea. La idea es que el usuario simplemente ejerza sus derechos, que solicite los registros a que tiene derecho y que a partir de eso se generen las actividades, no que busquemos como la constitución de la prueba. El usuario debe verificar la irregularidad en la información, esto es, verificar si en efecto, por medio de los canales de consulta, si en efecto la persona es o no profesional, para que él también se vaya haciendo una idea del servicio irregular del que ha sido víctima. Identificar el tipo de ilegalidad con el que ha sido lesionado. Entonces, identificar si en efecto se trató de un profesional que estaba suspendido en ese momento, o si se trató de una persona que no tenía los conocimientos, o si se trató de una persona que se hizo pasar por otra persona.
Formular la denuncia o la petición ante la autoridad que corresponda. Vamos a precisar en un cuadro que yo espero que sea la información de mayor utilidad de esta jornada. Vamos a precisar en un cuadro posterior el tipo de conducta y la autoridad a la que vamos a acudir. Entonces ya vamos a ampliar un poquitico esa información. Y finalmente al usuario se espera colaborar con las diligencias procesales. Importantísimo este punto porque en muchas situaciones la persona cree que con poner en conocimiento, con dar traslado a otra persona o a otro organismo que tal vez no sea competente, pues ya está haciendo todo lo que le correspondía y resulta que no. Al usuario le corresponde también como ciudadano velar porque ese tipo de conductas no se repitan y en consecuencia colaborar con las actividades procesales. Entonces, las ampliaciones de denuncia, eventuales testimonios a los que puedan ser requeridos serán una obligación del usuario como conocedor de una conducta irregular legalmente, de la que puede ser, que podría prevenirse con una actividad de su parte. Por parte del profesional, ¿cómo procede entonces un profesional cuando tiene conocimiento del ejercicio ilegal por parte de un tercero? Solicitar los soportes de esa atención previa. Si se trata de un usuario que llega pues con ese antecedente de una atención, entonces solicitar esos soportes. ¿Por qué? Porque a partir de ahí va a poder hacerse a la idea de quién es, de si tiene ya conocimiento de irregularidades previas, de cómo verificar la información y ojo con esto, de orientar al usuario a la verificación de la información profesional. Esa es la solicitud inicial, solicitar esos soportes de atenciones previas para poder verificar esta información. Verificar si los soportes son suficientes. En muchas ocasiones llega una persona a donde el profesional, digamos, de cabecera, de costumbre, y llega la persona con un volante. La información puede que nos oriente a una irregularidad, pero no es suficiente para constituir una prueba. Yo con un volante no puedo ir a decir en todas las autoridades, en algunas sí, pero ojo, en la mayoría no, a decir que estoy afectada por este tipo de publicidad. ¿Se generará algún tipo de soporte para requerir una solicitud, para solicitar una inspección y vigilancia respecto al lugar? Ok, pero para formular una denuncia, pues no es suficiente. Entonces, esa suficiencia se mide a partir de los registros del servicio que se haya prestado, ¿de acuerdo? Instar a la formulación de la denuncia. Acá es importante reconocer o destacar que el usuario es quien detenta la facultad de presentar una denuncia cuando es él el afectado. Es decir, yo no puedo ir a decir que una tercera persona fue afectada por falsedad personal, que fue el ejemplo con el que empezamos esta jornada, que a una tercera persona le están usando su registro profesional, o que a una tercera persona le lesionaron, le generaron un daño a su ejemplar. Corresponde a la persona que es afectada, al propietario de ese ejemplar, a quien ha sido falseado en su identidad, corresponde a esas personas formular la respectiva denuncia. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las oportunidades la persona manifiesta miedo o no quiere o desiste o para él no es importante o es pérdida de tiempo y entonces dejan al profesional la responsabilidad de formular esas denuncias. Es importante que tengamos en cuenta hasta dónde puede llegar el profesional y hasta dónde no, porque también el profesional tiene una competencia legal en su labor de vigilancia y control respecto del ejercicio profesional. Entonces, él puede llegar hasta la solicitud de vigilancia y control para ese establecimiento, hasta la orientación para que la persona afectada formule la respectiva denuncia o demanda. Él debe constituir los soportes sobre eventual maltrato animal. Él debe constituir todo ese tipo de situaciones, pero no puede tomar el lugar de la persona que es afectada directamente. No puede ir más allá, digamos, que de la competencia que atañe al tipo de conducta. Si se trata de una conducta comercial, pues él no puede ir más allá de eso, ¿de acuerdo? Entonces es importante también que lo tengan presente para formular la denuncia en la autoridad que corresponda. Ya vamos a ver cuándo le corresponde al propietario y cuándo le corresponde al profesional según la autoridad y el tipo de conducta. Esta recopilación, digamos, de información, de actividades, de comportamientos
y de las autoridades que competen a cada uno de estos comportamientos, es quizás la información que con mayor auge queremos fomentar, que con mayor auge queremos compartir con la comunidad profesional en general y con la comunidad de usuarios. No podemos continuar, digamos, proliferando una información que no es apropiada para nuestra formación profesional. No podemos seguir pretendiendo que autoridades que no tienen la competencia legal hagan lo que le corresponde a un usuario. No podemos seguir pretendiendo que autoridades que no tienen la competencia legal vayan más allá y se avecen a una sanción administrativa. Lo que tenemos que hacer es informar y unificar esa información para, por favor, tener en cuenta y orientar a nuestro usuario y orientar a la comunidad en general sobre lo que sí podemos hacer en este momento y en el estado actual de la legislación colombiana, ¿de acuerdo? Tipos de acciones. Se puede presentar solicitud, queja, demanda o denuncia. Vamos a hablar de solicitud cuando se requiere respecto de un establecimiento el ejercicio de vigilancia y control en relación a la salud pública. Esto le compete a la autoridad en salud pública, que por lo general varía por territorios, pero por lo general está en cabeza de las secretarías de salud municipales o territoriales. ¿Para qué? Para que se desarrollen las actividades de inspección, vigilancia y control respecto de estos establecimientos. ¿Quién lo puede solicitar? Lo puede solicitar el usuario, la persona afectada, o lo puede solicitar el profesional que ha conocido de ese caso o alguna otra autoridad que considere que se puede estar, digamos, prestando este lugar para este tipo de actividades irregulares. Esta es una solicitud. Queja. El usuario o el afectado la puede presentar contra un establecimiento en los casos en los que la vigilancia y control se requiera respecto de la actividad comercial, que se identifiquen conductas que no son leales, ni respetuosas, ni honestas. Ahí corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio conocer este tipo de situaciones. Una denuncia, que es ante una autoridad penal, ante la Fiscalía General de la Nación. Cuando la persona afectada, únicamente la persona afectada, yo no puedo decir a otra persona le cometieron un delito, yo tengo que decir a mí, sobre mí se cometió un delito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la persona afectada formula la denuncia por persona que ejerce, por persona natural que ejerce de manera ilegal. Ahí se debe verificar el tipo de conducta, si fue una falsedad, si fue un ofrecimiento engañoso en bienes y servicios, si fue un daño en bien ajeno, si fue maltrato animal. Se debe formular la denuncia por la persona afectada ante la Fiscalía General de la Nación. Una demanda que ya es de orden civil. Ante los jueces civiles se presentará el propietario como persona afectada en los casos en que la persona ilegal haya generado un perjuicio. Esto es para el reconocimiento económico, básicamente. Cuando hay un perjuicio y en lugar de irnos, digamos, por la vía penal del delito cometido, se busca un resarcimiento económico por ese daño generado. Ese reconocimiento se da pues porque los ejemplares animales en Colombia aún son vistos, aunque hemos avanzado en un reconocimiento de seres sintientes, aún son vistos desde la legislación civil como propiedad. Una queja, se formulará por parte del usuario afectado o del profesional que conoce el caso cuando se conozca del ejercicio ilegal por parte de un profesional que incurre, como ya lo dijimos, o en ejercicio de una profesión que no le corresponde o en ejercicio estando vigente la sanción de suspensión. En esos casos, esa queja corresponde al Tribunal de Ética Profesional. Queja también por un ciudadano, esta sí es por toda persona que tenga conocimiento de eventual situación que ponga en riesgo la salud pública, la comunidad y la tranquilidad de la sociedad. En este caso corresponde a la Policía Nacional, en virtud del Código Nacional de Policía y Convivencia, atender este tipo de quejas. Todo lo anterior constituye un grupo de conocimientos, un grupo de orientación, de información que el Consejo Profesional a partir de la fecha
busca fortalecer en los usuarios y en los profesionales. Se da inicio con esta jornada de capacitación a la campaña institucional contra el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria, con el objetivo buscando que los esfuerzos conjuntos entre profesionales, asociaciones y usuarios, y desde luego del Consejo Profesional, pues logren consolidar herramientas de información precisa y clara al usuario, que se logre aclarar el tema del abordaje del procedimiento, de la competencia del profesional y hasta dónde llegar respecto del ejercicio ilegal, qué es lo que debe hacer cuando se tiene conocimiento de estas situaciones, que se busque identificar, que se consiga identificar la competencia legal por tipo de irregularidad, que manejemos un lenguaje acorde con nuestra condición de profesionales y con el conocimiento que sobre el gremio debemos tener y que del cual hacen parte otras disciplinas, como es en este caso el derecho. Y desde luego masificar la información sobre derechos y deberes del usuario, así como la relevancia de los soportes en la prestación de servicios. Y es que los servicios profesionales, los soportes en los servicios profesionales y en los servicios en general a atención de animales son una de las tendencias, digamos, que se tiende a omitir y por las cuales se interrumpe la actividad y la competencia legal que tienen otras autoridades. Entonces debemos informarnos, debemos orientarnos de manera que podamos actuar de manera adecuada frente a cada una de estas conductas, que no, pongámoslo en estos términos y me disculpan la precisión, pero que no desperdiciemos esfuerzos acudiendo a una y otra autoridad, cuando la precisión de la información está para que se identifiquen las conductas y se acuda a la autoridad que compete. Hasta acá pues llega los criterios, los conceptos compartidos institucionales. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas que nos comparten desde las redes sociales. Dani Moreno nos pregunta: los extranjeros que el ministerio aún no ha certificado y no tienen matrícula profesional de extranjería, ¿pueden trabajar legalmente si son supervisados por un doctor avalado en Colombia? Bueno, digamos que voy a contextualizar un poquito la pregunta porque me dice los extranjeros que el ministerio aún no ha certificado. Resulta que los extranjeros tienen, para ejercer en Colombia la medicina veterinaria y cualquier otra profesión, se requiere la convalidación del título profesional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Cuando esta situación no ha ocurrido, el ejercicio es ilegal. ¿Por qué? Porque le falta uno de los 3 requisitos de los que hablamos cuando empezamos nuestra jornada de capacitación del día de hoy, y es el de el registro profesional con el Consejo Profesional, ¿de acuerdo? Entonces, la vigilancia o la supervisión de un doctor avalado en Colombia no es óbice, no reemplaza el registro profesional que exige la ley, ¿de acuerdo? Entonces, resultaría ilegal. ¿Por qué el Consejo Profesional no puede cumplir la función de intermediario a la hora de interponer denuncias con otras entidades? Bueno, vamos a precisar aquí 2 cositas. El Consejo Profesional es el ente administrativo, el encargado del registro profesional. El Tribunal de Ética es el ente disciplinario, el encargado de aplicar la Ley 576 y vigilar que se cumplan esos preceptos ético-legales. Entonces, el Consejo Profesional sí puede intervenir en la formulación de denuncias con otras entidades. Lo que pasa es que no lo hace como se desearía, o como lo presentan en la mayoría de los casos los usuarios, que es enviar la información y que el Consejo asuma la posición del afectado. Como lo dije hace unos momentos, al afectado le corresponde en la mayoría de las situaciones, ejercer sus derechos como víctima frente a las autoridades competentes. ¿Cuándo sí puede el Consejo? Y realmente es a través del Tribunal de Ética. O sea, el Consejo puede que lo reciba, pero es a través del Tribunal de Ética que se realizan este traslado. Se llama traslado de competencia. Cuando el Tribunal de Ética verifica que no le corresponde ese asunto, sino que le corresponde a otra autoridad. Es un traslado de competencia.
pero únicamente puede presentarse cuando se cumplen las características para presentar una denuncia, que es cuando exista individualización de la persona, que se conozca quién es y en dónde está, cuando se conozca ubicación de la persona o del establecimiento, dónde es que está el lugar, a qué lugar nos remitimos, dónde lo notificamos, y cuando se tenga por lo menos una prueba de la conducta que se reprocha ilegal. Entonces, cuando vienen las personas y presentan ante el Consejo o ante el Tribunal de Ética una situación que conocen que en algún lugar se está prestando de manera ilegal algún tipo de servicios, en la mayoría de los casos no traen los soportes, no traen las pruebas que representen para la otra autoridad ese traslado de competencia. Entonces, por más que sea el Tribunal de Ética o el Consejo Profesional, sin esas pruebas, sin que se cumplan esos requisitos para poder atender una denuncia o una queja por la otra autoridad, pues no le van a dar la instrucción, y en oposición sí nos van a generar a nosotros un archivo y un llamado de atención como diciéndonos, bueno, verifique porque ustedes también son autoridad y ustedes tienen conocimiento de cuáles son los requisitos para la presentación de una queja. Entonces, por eso no en todos los casos procede. Infortunadamente, el tema de la constitución de los soportes, de los registros de los servicios, es uno de los temas más complicados en el manejo del ejercicio ilegal. Porque si bien las autoridades pueden tener competencia y pueden tener, digamos, la disposición para realizar sus funciones, el tema de la falta de pruebas impide a nivel procesal y a nivel ya de instrucción, o sea, por dónde dirijo la investigación, impiden que se lleve a buen término una queja de esta índole. Entonces, por eso no en todos los casos se puede atender de manera favorable esta intermediación, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el Consejo Profesional o qué acciones implementa para mitigar la labor de las personas que ejercen ilegalmente? Bueno, lo primero, la capacitación. La capacitación tiene que ser constante respecto de nuestros profesionales y respecto de nuestros usuarios. Por eso estamos ampliando este canal de comunicación y estas jornadas de capacitación también para los usuarios. Como insumo que son de los servicios profesionales, tienen que tener un conocimiento y una formación también unísona con el profesional. Tenemos que aunar esfuerzos y no seguir cada uno como si tuviéramos objetivos diferentes. Finalmente, si el objetivo de un buen usuario es la salud y el bienestar de su ejemplar, pues coincide con el objetivo también del profesional, que también tiene pues la salud y el bienestar como misión profesional. Entonces hay que unar esfuerzos, hay que unificar información y hay que propender porque la información sea clara, dejar de segmentarla y entender la explicación del por qué se pueden algunas cosas y por qué otras no o son de diferente forma. Que el ideal de muchos sea diferente es algo normal en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, tenemos que adaptarnos al estado legal actual para saber cómo actuar en este momento. Entonces, ¿qué hacemos para mitigarlo? Bueno, la capacitación. Segundo, el registro profesional. Es una actividad que tenemos que incentivar en todos los espacios del ejercicio profesional, el identificarnos con nuestro registro profesional. Tiene que ser parte de nuestra actividad cotidiana, de nuestra actividad profesional a cualquier escala, toda vez que esta será la herramienta por medio de la cual nos opongamos y mitiguemos este flagelo del ejercicio ilegal. Les cuento en el caso particular del derecho, no sé, la mayoría deben conocer el término de tinterillo, es para nosotros para lo que ustedes es los teguas. Se generó hace ya varias décadas este tipo de situaciones y eran estas personas que con máquina en mano en aquella época se hacían pasar por profesionales del derecho sin haber sido recibidos en esta disciplina. ¿Cómo se ha combatido? Ustedes ven quienes infortunada o afortunadamente han accedido a los servicios de un profesional del derecho. Nosotros nos identificamos desde la entrada a cualquier juzgado con nuestra tarjeta profesional, con nuestro registro profesional. ¿Por qué? Porque ha sido clara la información que nuestro registro profesional es la forma de identificarnos como profesionales, es lo que me hace único como profesional. Si la cédula lo hace como ciudadano, el registro profesional lo hace como profesional.
A eso le tenemos que apuntar también nosotros en este espacio, en estos espacios. Tenemos que identificarnos como profesionales con nuestro registro profesional, de manera que sea una herramienta que de verdad informe al usuario, que respalde nuestra condición de profesionales y que aparte de todo sea una medida verificable por parte de terceros para que se eviten este tipo de flagelos como el ejercicio ilegal. ¿Qué pasa cuando los profesionales, por ejemplo en Bucaramanga y su área metropolitana, sin tener conocimiento o experticia en ortopedia u otra especialidad, lo hacen dañando la salud aún más de muchos animales? Bueno, es una falta ético profesional de entrada. ¿Por qué? El artículo 60 de la Ley 576 dispone la publicidad profesional como un ejercicio, como una actividad que debe corresponder en todos los casos a la veracidad de la información del profesional. Entonces, en varios espacios ponemos los ejemplos de lo que significa ESP. La mayoría de nosotros asumiría que ESP punto significa especialista o especializado en. Y resulta que uno va a ver y ese especialista o especializado lo quieren simular, en derecho se llamaría simular, lo quieren hacer pasar por una experiencia, por una vasta experiencia en determinada área de ejercicio. Los títulos de posgrado no son reemplazados por experiencia ni por formación académica que no sea la acreditada, que no sea la verificada por el Ministerio de Educación Superior. Entonces, cuando el Ministerio de Educación Superior avala un programa de formación de posgrado, registra esa posibilidad para el profesional de presentarse como especialista. Sin ese título, esa posibilidad de presentarse como especialista, como especializado, pues carece de veracidad. Se está oponiendo a lo que es cierto. Luego, es una información ambigua que podría constituir falta ético-disciplinaria, como yo le dije, al artículo 60 de la Ley 576. Entonces, corresponde, al ser un profesional que incurre en una conducta irregular, corresponde al Tribunal de Ética la instrucción de este tipo de situaciones. Si alguien se da cuenta que un falso veterinario que ponga registro profesional de otro, ¿se puede denunciar como sociedad civil, gremio o similar? Corresponde, si alguien se da cuenta de un falso veterinario que ponga registro profesional de otro, listo, está usando, es nuestra variable número 1, está usando un registro profesional, una información de otra persona. Entonces, corresponde a la persona, avisarle a la persona afectada, pues que está siendo pues lesionada en su buen nombre, hay otra persona que se está haciendo pasar por ella, eso es una lesión a su buen nombre, y más pues está ejerciendo su profesión en su lugar. Corresponde avisarle, corresponde que esa persona formule la respectiva denuncia y corresponde a las personas que tienen conocimiento, según lo que se plantea en la pregunta, a las personas que tienen conocimiento, constituir también la respectiva queja, si es por establecimiento, ante la autoridad en salud para que se realice inspección, vigilancia y control. Si es por una persona natural, o sea, sin establecimiento, constituir los registros, que medie algún registro para que la persona afectada pueda presentar la denuncia ante la autoridad competente, como ya lo dije, civil o penal, según el tipo de perjuicios que se hayan generado. Si hay una persona que no es veterinaria y atiende como si nada y si realizan discriminación a los veterinarios de la zona, ¿qué se puede hacer? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero asumo que es una persona que atiende, digamos, como en burla, una persona que ejerce de manera ilegal en burla en un espacio cercano a profesionales y se opone, lo que llamamos los teguas, que dicen que su formación y su experiencia son suficientes y que no necesitan títulos profesionales. ¿Qué se puede hacer en este caso? Lo mismo, entonces se debe, no es que se pueda, se debe constituir esos registros de atención a por lo menos un ejemplar, con uno basta. Obvio, entre más tengamos, pues más fuerte será nuestra denuncia, pero con por lo menos uno bastaría. Constituir esos registros que sean sólidos de por lo menos una atención
y con esa atención formular la denuncia por el ofrecimiento engañoso de bienes y servicios. Ese señor está usando una información que no es cierta, se está oponiendo a la ciencia, se está oponiendo a la educación, se está oponiendo a la seguridad social, a la salud pública, y se está poniendo a todo eso con argumentos que no son ciertos. Eso es engaño, eso es engañar. ¿Para qué? Para recibir un lucro, para prestar un servicio y lucrarse. Esa bandera que suelen llevar ellos de postularse como personas altruistas y que lo hacen es por el bien del ejemplar y todo lo demás, es totalmente opuesto a la realidad y tenemos que formar a nuestros usuarios en ese sentido. Se opone a la realidad ese altruismo de querer hacer más y atender a todos los animales y creernos con facultades especiales, cuando no lo es y en oposición se está exacerbando un riesgo para el ejemplar, que es un ejemplar que goza de vida, de salud, de bienestar y que se opone totalmente a este tipo de improvisación, a esos criterios. Hay que formar al usuario en ese sentido también y organizarnos como médicos veterinarios en la constitución de esos registros, que cuando lleguen los usuarios entonces podamos solicitar de entrada esos registros, que verifiquemos de qué tipo de conducta se trata, orientemos a la formulación de la denuncia que corresponde y si ya en últimas el usuario no concibe o no autoriza o no quiere participar de la actividad judicial, entonces sí remitirnos en ese caso en que están todas las pruebas, sí remitirnos ante la autoridad competente, si es comercial, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o si en algún momento se postula un delito, pues entonces ante la Fiscalía General de la Nación. Si hay una persona que hace un procedimiento con la tarjeta profesional de un veterinario que es el hermano, ¿qué sanción debe tener esta persona que suplanta al veterinario y al veterinario que prestó su tarjeta profesional, el cual no está atendiendo? Bueno, en el supuesto en el que el profesional se preste para que otra persona se identifique con su número de registro profesional, está incurriendo en dos tipos de conductas. La primera, en una conducta ético-disciplinaria de sanción o de investigación, mejor, por el Tribunal de Ética Profesional, porque se está oponiendo a la honestidad en el ejercicio de su misión profesional. Y la segunda es a una conducta delictiva, porque se está prestando para que otro se presente como si fuera él y se está prestando para organizar el ejercicio, la concurrencia de un delito, entonces en este caso de la falsedad. Entonces no tiene presentación desde ninguno de los dos puntos de vista este tipo de comportamiento y por los dos podría, en cada autoridad con su respectiva investigación, podría verse inmerso en una sanción. Finalmente, si personas que no son veterinarios manejan medicación sin ningún control, ¿por qué pueden comprar estos medicamentos? Realizan una administración y aplicaciones sin ningún control y sin ninguna sanción. Bueno, los médicos veterinarios sí tienen una vigilancia y control respecto de su ejercicio profesional, como lo hemos precisado, pues es el Tribunal de Ética. Si algo llega a salir mal en el ejercicio profesional, está el Tribunal de Ética que desde el concepto técnico y científico va a avalar o por el contrario va a sancionar ese procedimiento. Pero si se trata de una persona que ejerce ilegalmente, solo vamos a tener a la Fiscalía General de la Nación y eventualmente, si es un tema comercial, a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, es un procedimiento, es un proceso lógico apenas visible, pues que si se está prestando atención es porque se tienen unos insumos. Luego, ¿cómo se accede a estos insumos? Esta también será la actividad de vigilancia y control por parte de la policía, será uno de los aspectos a dilucidar por parte de la Fiscalía General de la Nación y adicionalmente será también objeto de vigilancia y control por parte de las autoridades en salud pública, toda vez que ellos cuando hacen su presencia, lo saben mejor ustedes que yo, cuando hacen sus visitas, ellos requieren el conocimiento sobre si hay o no medicamentos de control oficial. Entonces, sobre este origen de estos insumos también hay vigilancia y control, y en el caso de no encontrar estos soportes, que serían en este caso los recetarios para el manejo de medicamentos sometidos a vigilancia y control oficial, en el caso de no encontrarlos, corresponde la investigación administrativa en la que también puede participar incluso el Fondo Nacional de Estupefacientes, hoy Unidad Administrativa Especial de Estupefacientes, toda vez que se está adquiriendo un producto que es objeto de peligrosidad, que ha sido vigilado y controlado porque
genera factor de peligrosidad en la sociedad y se está empleando, se está administrando, se está adquiriendo sin un soporte suficiente. Entonces son muchas, en el caso del manejo de medicamentos de control oficial, son muchas las variables que se abren porque precisamente por el factor de peligrosidad hay vigilancia y control respecto de su ejercicio. Esta es la última pregunta con la que creo que contamos hasta el momento. Ha sido un gusto acompañarlos de nuevo en esta jornada de capacitación. Espero que la anterior y esta pues suplan algunos conocimientos de orden jurídico que a veces pues por la formación en cada ciencia no se tienen con esta precisión. Esperamos desde el Consejo Profesional que la información sea suficiente y que sea clara. Quedan a disposición también las imágenes, de manera especial el cuadro sobre la competencia legal respecto de los comportamientos irregulares, para que por favor unifiquemos esa información, informemos a nuestros usuarios. A partir de hoy vamos a tener una campaña de comunicación también bastante fuerte dirigida a los usuarios para que participen de este control y vigilancia a la prestación de servicios idóneos, a la prestación de servicios calificados, para que no se presten a ese detrimento que para el gremio y para la comunidad significa el ejercicio ilegal. Sin más, muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes en próximos eventos de capacitación.